Vamos a comenzar una serie de predicaciones consecutivas en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Déjenme, antes de empezar a leer, compartir con ustedes algunas razones por las cuales me pareció apropiado para nuestra iglesia tener esta serie de predicaciones. La primera razón es porque yo creo que necesitamos todos fortalecer y algunos sostener, quienes ya tienen el hábito, sostener y fortalecer el hábito de la lectura de la Escritura, la lectura de la Biblia, la lectura cotidiana y sistemática de la Biblia. Al comenzar este año 2025, yo quiero animarlos a que todos ustedes puedan hacerlo. Sabemos que no es fácil, sabemos que tenemos ocupaciones, pero yo quiero animarles a que reorganicemos nuestras vidas, ¿sí?, alrededor de un tiempo diario apartado para poder leer la Escritura, ¿sí? Y Génesis es el mejor lugar para comenzar a leer la Escritura, ¿sí? Génesis es el mejor lugar, es un buen lugar para empezar, así que algunos de ustedes yo sé que ya están leyendo la Biblia, pero si no han empezado a leer la Biblia este año, quiero animarles a que empiecen con Génesis y que vayamos acompañando esa lectura de Génesis con las predicaciones que vamos a ir dando domingo tras domingo. ¿Bien? Esa es la primera razón. A través de esta serie de predicaciones quiero animarles a que ustedes formen o fortalezcan el hábito de leer la Biblia todos los días. La segunda razón es porque yo quiero que aprendamos y que internalicemos, ¿sí?, la idea de que la Biblia es una sola historia, ¿sí? Es una sola historia. La Biblia no es una biblioteca de libros aislados, tampoco es una enciclopedia en donde yo voy y digo, quiero saber acerca de la ansiedad y busco, quiero saber acerca del orgullo y busco. La Biblia es más que eso. La Biblia es una sola historia. Tampoco es una colección de biografías, ¿sí? Nada de eso. ¿Bien? Y el lugar en donde empieza esa historia es Génesis. Génesis es el inicio de la historia. ¿Bien? Y pienso que tener una serie de enseñanzas acerca de Génesis nos va a ayudar a comprender más el resto de la Escritura. Porque tenemos la historia, el principio de la historia, ¿no es cierto? Digo que quiero que recuperemos el sentido porque a veces tenemos la idea, ¿no es cierto?, de que esto que les decía al principio, que la Biblia es una colección de ciertas biografías o enciclopedia de consejos sobre cómo vivir bien, y la Biblia no es principalmente eso, la Biblia es una historia. ¿Bien? Y vamos a empezar a ver Génesis y vamos a empezar a ver cómo Génesis justamente empieza a relatarnos esa historia, ¿sí? Y tercero, y relacionado con lo que les decía recién, ¿bien?, está el hecho de que entender Génesis nos va a ayudar a entender el resto de la Escritura. Nos va a ayudar a entender el resto de la Escritura. El resto de la Escritura tendría demasiadas lagunas si no tuviésemos el Génesis. Si no tuviésemos el Génesis, ¿sí? De por sí el Nuevo Testamento empieza con la declaración, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? Si no tenemos el Génesis no sabemos. No sabemos por qué era importante para Mateo que Jesús sea el hijo de Abraham. ¿Por qué era importante que Jesús dijera antes de que Abraham fuese yo soy? ¿Por qué era importante que el autor a los Hebreos, ¿no es cierto?, dijera que hay un reposo para el pueblo de Dios y que aquellos que han entrado en ese reposo ya han descansado de sus obras? No sabríamos nada acerca de todo eso, no sabríamos cuáles son el puntapié inicial que da origen a toda la historia de la Biblia. Entonces, Génesis le da sentido al resto de la Escritura, ¿sí? Y la trama empieza en Génesis. Y en cuarto lugar, la cuarta razón por la que quiero que empecemos
esta serie es porque Génesis, como el resto de la Biblia, pero me voy a concentrar en Génesis, Génesis apunta de una forma singular a Jesús. Génesis apunta de una forma singular a Jesús. Y nosotros necesitamos ver más claramente a Jesús en este año. ¿Sí? Necesitamos ver a Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Entender la misión de Jesús, entender qué significa, ¿no es cierto?, que Él vino a redimirnos de nuestros pecados, entender qué significa que Él es la imagen del Dios invisible, entender qué significa que Él es el que creó todas las cosas, entender qué significa que Él es nuestro Salvador. Y todas esas respuestas nosotros las vamos a ver en Génesis. Las vamos a ver en Génesis. Seguramente hay muchas otras buenas razones para poder estudiar y predicar en Génesis, pero estas son las 4 que me mueven, ¿sí?, a comenzar con este libro este año. Les quiero hacer una advertencia. A diferencia de las series anteriores, esta serie va a ser larga. Esta serie va a ser larga. Génesis tiene 50 capítulos. ¿Bien? Pero pienso que a pesar de que nos puede llevar mucho tiempo, ¿sí?, va a ser muy provechoso y espero de todo corazón que el Señor nos acerque más a Él, nos ayude a temerle, nos ayude a confiar en sus promesas, ¿bien?, y nos ayude a descansar en nuestro Salvador. Vamos a leer Génesis capítulo 1, vamos a empezar en donde debe empezar una buena historia, que es en el principio. Dice así la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y Dios hizo la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Y Dios llamó a lo seco tierra, al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos
y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles, animales de la tierra según su especie. Y así fue. Y Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día, Dios ya había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Señor, te quiero pedir, por favor, que uses este libro, que uses estas predicaciones para poder formar y crear un pueblo que cada vez más confíe en tus promesas, que cada vez más espere en tu amor, que cada vez más te tema. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame a predicarla en esta mañana. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos a creerla con todo su corazón, a que sus corazones sean llenos de fe, de asombro, sean llenos de un temor santo por el Dios creador. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Enséñanos a temerla y a guardarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Déjenme, antes de empezar a exponer el pasaje, hacer algunos comentarios sobre el autor del libro, los destinatarios del libro y el propósito del libro. Estos comentarios muy breves nos van a acompañar y nos van a servir para que nos cierren varias cositas a lo largo de nuestro estudio, ¿sí? El resto de la Biblia señala a Moisés como el autor de los primeros 5 libros, ¿sí?, de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Bien? Estos 5 libros, en realidad, eran un solo libro. ¿Sí? Originalmente eran un solo libro. Nosotros hoy los conocemos como el Pentateuco. Si no se acuerdan el nombre, no hay problema, pero así se llama esa colección con los primeros 5 libros. Eran una sola obra. Y por decirlo de alguna manera, el tomo 1 de esta obra es Génesis, ¿sí? Es Génesis, el libro que vamos a estar estudiando. Bien, es muy probable que todo el Pentateuco haya sido escrito por Moisés en el desierto, ¿sí? Por Moisés en el desierto mientras estaba llegando a la tierra de Canaán. Se cree que el Pentateuco fue escrito, ¿sí?, cuando el pueblo de Israel ya estaba asentado enfrente al río Jordán, ¿sí?
antes de que estuviera a punto de cruzarlo. Vieron que Moisés no se le permite cruzar el río, no se le permite entrar en la tierra prometida. ¿Sí? Entonces el legado de Moisés para la nación de Israel fue dejarles esta obra, ¿sí? Esta obra. De paso, vamos a aprender por qué a esa tierra se la llamó la tierra prometida. Sin Génesis no tendríamos idea de por qué se le llamó la tierra prometida. Bueno, ¿cuál es el propósito del libro y cuál es su tema principal? Como ustedes vieron, el Pentateuco comienza, vamos a pensar primero en los 5 libros, ¿bien? Después nos concentramos en Génesis, pero el Pentateuco comienza con Génesis, ¿y dónde comienza? Comienza en la eternidad, con Dios creando el universo, ahí comienza. ¿Y dónde termina? Bueno, si vamos a los últimos capítulos de Deuteronomio, termina con Israel a orillas del río, a punto de tomar la tierra que Dios le había prometido. Ahí empieza, en la eternidad, con Dios creando el universo, y termina con Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Y de alguna manera, Moisés escribió este libro, ¿sí?, para que esta generación que estaba por entrar a la tierra prometida pueda responder a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo llegamos acá? Esa es la pregunta que intenta responder el Pentateuco. ¿Cómo llegamos acá? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Cómo es que ahora, imagínense el judío que está escuchando la lectura del Pentateuco, intenta saber cómo es que yo ahora estoy parado acá a la orilla de este río? ¿Por qué nací en medio del desierto? ¿Por qué nací en medio del desierto? Esta gente no sabía lo que era tener una casa. Esta gente que estaba parada a orillas del río Jordán, ¿sí?, pasó casi 40 años viendo cómo sus papás armaban una carpa, la desarmaban, caminaban, veían una señal de nube, de fuego que avanzaba y tenían que seguirla, y a veces daban vueltas y no entendían a dónde iban. ¿Cómo llegamos acá? ¿Por qué hicimos todo esto? ¿Por qué hicimos todo esto? ¿Cómo es que estamos a punto de invadir esta tierra? ¿Por qué tenemos que invadirla? ¿Por qué tenemos que levantarnos en armas e invadir esta tierra? Esa es la pregunta que intenta responder el Pentateuco, ¿sí? Pero en un sentido todavía más profundo, estos 5 libros intentan enseñarle a la nación de Israel quién es Israel. ¿Quién es Israel? ¿Y quién es el Dios de Israel? ¿Quién es Israel y quién es el Dios de Israel? Estos 5 libros enseñan que Israel es la nación que Dios había elegido para poder traer a toda la humanidad nuevamente a poder tener una relación con Dios, con su Creador. ¿Sí? Israel fue llamado un reino de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Es un intermediario entre Dios y los hombres. Israel debía ser un sacerdote, debería ser un intermediario entre el Dios creador y el resto de la humanidad. Israel debía cumplir una vieja promesa que vamos a estudiar, que es la de ser bendición para todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y es para eso que Moisés escribió el Pentateuco. ¿Sí? Y al mismo tiempo Israel debía reflejar cómo es una correcta relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y la creación. Debería acercar a los hombres a Dios y debería enseñarle a los hombres cómo debían relacionarse los seres humanos y cómo debían relacionarse los seres humanos con la creación. ¿Sí? Eso es, digamos, el macro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros no vamos a estudiar el Pentateuco ahora. Nosotros nos vamos a concentrar en el tomo 1. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en el tomo 1, en Génesis. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué rol cumple Génesis en toda la historia? ¿Bien? Recuerden, de una manera muy sencilla. ¿Para qué fue escrito el Pentateuco? Para responder la pregunta, ¿cómo llegamos acá? Esa es de manera muy sencilla. ¿Sí? Estamos parados a la orilla del río a punto de entrar a invadir una tierra. ¿Cómo llegamos acá? Ese es el macro de todo. Ahora, Génesis.
Génesis es el libro de los comienzos. ¿Bien? Génesis lo que va a intentar hacer, o lo que va a intentar hacer Moisés, mejor dicho, con Génesis, es conectar la historia de una nación, la historia de Israel, con la historia de toda la humanidad. Eso es lo que va a intentar hacer Génesis. ¿Sí? En Génesis, al leer Génesis, algo que nos tiene que quedar claro es que el Dios de Israel, Jehová, Yahweh, el Dios de Israel, no es una deidad local, como tenían los egipcios, como tenían los babilonios, como tenían los cananeos, cada uno tenía su Dios. No, el Dios de Israel no es una deidad local. ¿Sí? El Dios de Israel es el Dios creador de todo el universo. Es el Dios que creó a todas las naciones. Ese es el Dios de Israel. ¿Sí? Y es por su intervención, por su propia intervención, ¿sí?, que la humanidad, perdida en su propia maldad autodestructiva, tiene alguna esperanza de redención. Solamente por la intervención de Él, del Dios de Israel. Génesis conecta la historia de Israel con la historia del origen de la humanidad. En Génesis nosotros aprendemos que Dios creó a la humanidad de una sola familia. A partir de una sola familia, Él creó a todas las familias de los hijos de los hombres. Todas las naciones salieron a partir de una sola familia, ¿sí? Y que esta familia se rebeló contra su Creador, y trayendo destrucción, muerte y maldad a toda la raza humana y también a todo el universo. Génesis nos cuenta también que desde ese mismo comienzo, Dios se comprometió a revertir los efectos de esa maldad y de esa maldición. ¿Sí? Prometiendo, ahí nomás, al principio, a nuestros primeros padres, les prometió que un día vendría uno que traería redención a toda la humanidad. Génesis nos cuenta cómo Dios se propuso traer a ese Redentor. Génesis nos cuenta que la forma en la que Él se propuso traer a ese Redentor fue eligiendo a una familia, a una nación, a los hijos de un hombre llamado Abraham, ¿sí? Un pagano llamado Abraham. Dios lo eligió, lo llamó y le dijo que un día un hijo suyo iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y Génesis nos cuenta la historia de esta familia, ¿sí? Ese es el mensaje de Génesis para Israel a orillas del río Jordán. Ese es el mensaje de Génesis. Ustedes están acá, van a tomar posesión de esta tierra solamente porque Dios les prometió que esa tierra va a ser de ustedes. Ustedes no son mejores que la gente que está cruzando el río, dice. Dios se lo dice de manera directa, no son mejores ustedes que ellos. La única razón por las cuales yo les voy a dar esta tierra es porque yo les hice promesas. Y la única razón por la cual Dios hizo esas promesas es porque Dios se había comprometido a redimir a toda la humanidad. A toda la humanidad. Así que de esto trata Génesis, hermanos. Ese es el macro de Génesis y es lo que de alguna manera vamos a tener que mantener en mente a medida que vayamos avanzando. Porque cada historia en el libro de Génesis, ¿sí?, debe caer, ¿sí?, en esta historia global, en esta historia grande. ¿Bien? Moisés escribió el libro de Génesis organizándolo en 10 capítulos. ¿Cómo 10 capítulos? Si tiene 50 capítulos. Sí, tiene 50. Más adelante se les pusieron 50 capítulos. Pero cuando Moisés lo escribió, él lo dividió en 10 partes. ¿Sí? Él lo dividió en 10 partes originalmente. Cada parte tiene un encabezado que nosotros nos lo vamos a encontrar vez tras vez. ¿Sí? Estas son las generaciones de... Entonces Génesis 2.4, que lo vamos a ver la semana que viene, empieza diciendo, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Ese es el primer capítulo. En Génesis capítulo 5 dice, estas son las generaciones de Adán. Esa es la segunda parte. Y así, cada vez que ustedes se encuentren con la frase, estas son las generaciones de, es porque empieza una nueva sección en el libro de Génesis. ¿Bien? Y el capítulo 1 que hemos leído nosotros es como el prólogo. Es como lo que nosotros hoy conocemos como la introducción en un libro. Bueno, eso sería el capítulo 1. Entonces,
Lo que nosotros vamos a hacer hoy va a ser considerar la introducción y luego vamos a ir generación por generación o historia por historia, como lo va trazando Moisés, estudiando el libro de Génesis. ¿Bien? Entonces hoy vamos a comenzar considerando el prólogo del libro, que nos enseñará, hermanos, estas tres cosas. Primero, el prólogo de este libro que hemos leído nos enseña que Dios es el creador del universo. ¿Bien? Lo segundo que nos enseña es que Dios hizo un mundo bueno. Dios hizo un mundo bueno. Y lo tercero que nos enseña es que Dios hizo este mundo para llenarlo de su presencia. Y esos van a ser los 3 puntos de nuestro sermón, que como me extendí en la introducción, van a ver que no va a ser tan extenso los puntos. ¿Bien? Bueno, hermanos, los primeros 2 versículos, algunos de ustedes quizás hasta los pueden repetir de memoria. Estos primeros 2 versículos dejan en claro que Dios es el creador del universo. ¿Sí? Antes de Dios no había nada. No había nada. ¿Qué nos dice Moisés? ¿Cómo empieza? En el principio Dios creó. El mismo Salmo 90 que leyó Pablo, Moisés también, que escribió este salmo, dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hermanos, no había nada más que Dios antes de ese principio. Antes de ese principio. No había nada más que el Dios eterno. No había nada más que el Dios que no tiene ni principio ni final. Y todo lo demás que existe, que existió y que va a existir, tuvo su inicio en Dios. Fíjense que Moisés nos dice: en el principio Dios creó. O sea que en el principio había alguien. En ese inicio, en el inicio absoluto, alguien había. A quien Moisés dice: ese ser, Dios, creó. ¿Sí? Creó. Lo segundo que observamos es que Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe. Porque Moisés dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Es una forma hebrea antigua de referirse a todo, a abarcarlo todo. ¿Sí? Abarcarlo todo. Como cuando nosotros decimos de acá a la China, ¿vieron? Esto es cierto, de acá a la China. Estamos diciendo que abarca todo, ¿no es cierto? Bueno, antiguamente un modismo hebreo para hablar de algo que abarcaba todo era los cielos y la tierra. Dios creó absolutamente todo. Todo lo que existe es obra de Dios. La luz y la oscuridad. Las aguas y los cielos. Los mares, los continentes. El sol, la luna, las estrellas, los animales del agua, del cielo, de la tierra. Incluso nosotros, los seres humanos. Es más, el resto de la Escritura también nos afirma que Dios creó no solo al mundo material, sino al mundo espiritual. Él creó a los ángeles. Él creó incluso a ese ser que más tarde se rebelaría contra él y que nosotros hoy conocemos como Satanás. Dios los creó. Dios los creó, Dios creó todo. ¿Sí? La historia del mundo no es una lucha de par a par entre el bien y el mal. No hay tal cosa como un yin-yang. No hay un bien y un mal combatiendo de par a par. No, hay un solo Dios que es creador de todas las cosas. Él creó absolutamente todo lo que existe. Y lo tercero que nosotros observamos, ya en el versículo 2, es que el Espíritu de Dios ya está listo en el versículo 2 para sacar orden de ese caos original. Hay caos, la tierra estaba desordenada, vacía, inundada, ¿sí? Y el Espíritu de Dios sobrevuela las superficies de las aguas. Él está listo para sacar orden de ese caos. Y el resto de lo que hemos leído nos cuenta cómo es que Dios lo hizo. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios lo hizo? Y lo que nosotros observamos, ¿bien?, es que Dios hizo esto, en primer lugar, con la autoridad de su palabra. 10 veces, hermanos,
10 veces se nos repite en Génesis 1 que Dios dijo y algo sucedió. 10 veces, ¿sí? El versículo 3 nos dice exactamente qué fue lo que sacó orden de ese caos. El Espíritu de Dios se movía, ¿sí? La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿sí? Imagínense, no sé si vieron alguna vez en una costa, en un mar o en un lago, las aves que sobrevuelan, ¿sí?, la superficie de un lago o de una costa. Así el Espíritu de Dios sobrevolando y entonces se escucha la voz de Dios. Entonces dijo Dios. Fue la palabra de Dios la que puso orden al caos, ¿sí? Fue su voz la que trajo el universo a la existencia. Fue por su voz que salieron mundos, universos, seres. ¿Sí? Fue su voz la que lo hizo. Fue su voz. ¿Sí? De su voz se llenó la tierra, mi hermano. ¿Sí? Bastaba con que Dios dijera y las cosas sucedían. ¿Sí? A su voz, mis hermanos, se encendía la luz en el universo. A su voz las aguas se movían y se acomodaban a un lado, dejaban seca lo otro. A su voz de las aguas surgían animales, ¿sí? Ballenas, tiburones, peces, truchas, salmones. Surgían las aves tan bonitas con sus colores. A su voz, la humanidad también nacía. Prueben intentar crear cosas con su voz. Y van a entender lo que es tener autoridad. No tenemos autoridad. Imagínense lo que es la autoridad. La autoridad absoluta es la autoridad del Dios que simplemente dice sea la luz y en un universo oscuro resplandece la luz. Eso es tener autoridad. ¿Sí? De nuestras voces pueden salir deseos, pero no realidad. Moisés quiere que quede en claro que Dios tiene toda la autoridad en el universo, ¿sí? Que el Dios que los había traído a la orilla del río y que los estaba a punto de hacer entrar en esa tierra, podía cumplir con sus promesas porque Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que quería dejarles Moisés en claro. Con 10 palabras Dios creó el mundo. ¿Sí? Lo segundo, y algo que se resalta una y otra vez en este capítulo, es que Dios hizo este mundo bueno, hermanos. Dios hizo este mundo bueno. Cada vez que Dios desarrollaba su obra creativa, ¿sí?, al finalizar cada día de la creación, Moisés nos dice que Dios consideraba su obra buena. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Algo así como alejarse un paso, ver la obra, es bueno. Esto es lo que yo pensé, es bueno. Y seguía. Y una y otra vez Moisés repite, y Dios vio que la luz era buena, Dios vio que las aves eran buenas, Dios vio que esto era bueno, que esto, aquello era bueno. La luz es buena. Los mares y los continentes son buenos. Los árboles frutales son buenos. El sol, la luna, las estrellas son buenas. Los animales son buenos. En definitiva, Dios vio todo lo que había hecho cuando termina su obra creativa y Él dice que fue bueno en gran manera. Mis hermanos, Dios hizo este mundo bueno. Dios hizo este mundo bueno. En todos los sentidos de la palabra bueno. Bien. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó en el medio? El mundo en el que nosotros vivimos hoy es muy diferente al mundo de Génesis 1. ¿Sí? Nosotros hoy vivimos en un mundo donde hay muerte, en donde los animales muchas veces son hostiles hacia nosotros. Vivimos en un mundo incluso donde existen organismos que no podemos ver, ¿sí?, pequeñitos, microscópicos, que pueden enfermarnos y hasta incluso ocasionarnos la muerte.
Nosotros vivimos en un mundo en donde hay desastres naturales, se desatan tormentas, terremotos, tsunamis, plagas, hambre, destrucción. Nosotros tenemos que saber que Dios no creó el mundo así, hermanos. Dios no creó el mundo así. Dios creó un mundo bueno, armonioso. Hemos leído también, Dios creó ese mundo sujeto a nuestra autoridad. Sujeto a nuestra autoridad y bendecido para nuestro bien. Algo pasó. Algo entre Génesis 1 y nuestro hoy pasó algo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Pero por ahora aprendamos que Dios creó un mundo bueno, hermoso, precioso, armonioso. Este era nuestro hogar. No tenía destrucción, no tenía catástrofe, no tenía muerte. Y Dios creó este mundo bueno porque Él es un Dios bueno, hermanos. Porque Él es un Dios bueno. Porque de su bondad incluso hoy está llena toda la tierra. Porque la creación es una expresión de su gloria y de su gozo. Como dice el Salmo 104, el Señor se alegra en sus obras. ¿Sí? Él se alegra en sus obras. Su amor por la creación es tal que incluso estando bajo la maldición por causa de nuestro pecado, aún así la creación refleja la bondad de Dios. Refleja que Dios la hizo buena. Nosotros aún podemos viajar y ver paisajes que nos agradan. Podemos tener una mascota y disfrutar de ella. Podemos comer una comida que nos gusta. Porque la creación aún opacada, pero refleja la bondad original con la cual Dios la hizo. ¿Sí? Él hizo, mis hermanos, árboles frutales buenos. Hizo animales y humanos para que se alimenten de ellos y dijo que eso era bueno. La bondad del Señor llena la tierra, hermanos. Llena la tierra. Cada estación del año. Cada clima. Cada día de sol que alegra a los niños que juegan en la pileta, junto a un río. Cada día de frío que nos permite disfrutar de una casa calentita, ¿sí? Quizás de olor a leña. Cada alimento que el Señor nos dio, cada mascota que puso a nuestro cuidado, ¿sí? Cada hijo que pone en una familia, cada padre que nos permite cuidar, cada hermano con el cual jugamos, cada día, hermanos, con sus trajines, cada noche con su descanso, cada temporada de trabajo, cada temporada de descanso, cada amanecer, cada noche estrellada, un paisaje en la ruta, el mar inmenso en la playa, la ingeniosa ciudad, un jardín, una huerta, una luna llena, una noche oscura y estrellada, el gusto que tiene una fruta recién cosechada, ¿sí? La alegría de nuestra mascota que nos recibe cuando llegamos de un viaje. Todo eso fue hecho, fue pensado, fue diseñado y fue aprobado por el Señor. Y nosotros lo podemos disfrutar, hermanos, porque es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Pero en tercer lugar, dijimos que este capítulo enseña que Dios creó todo, que Dios creó un mundo bueno, y en tercer lugar, que Dios hizo este mundo para llenarlo con su presencia. ¿Sí? Hay un último detalle en este texto, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, que es el clímax de este pasaje. El clímax de este pasaje es el último día. Todo conduce al día séptimo. ¿Sí? Es el día quizás en donde menos cosas pasan, ¿sí? Pero todo conduce al día séptimo. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Pregunta: ¿qué significa que Dios reposó de toda la obra que había hecho? ¿Qué significa? Quizás uno puede leer rápidamente y pensar, bueno, la obra de la creación es una obra inmensa, ¿sí?
Si yo tengo que construir una casa, termino de hacerla y termino cansado. Imagínense construir un universo. Capaz que Dios terminó cansado. No terminó cansado Dios. Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué reposó? ¿Qué significa que Dios reposó? Bueno, para entender qué significa que Dios reposó, yo les voy a pedir que nos pongamos los ojos, ¿sí?, de los israelitas del siglo II a.C. Que leamos este pasaje con ojos antiguos, no con ojos de hoy. ¿Bien? ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significó para ellos cuando leyeron que Dios había reposado? ¿Sí? Aquellos israelitas que leyeron esta historia por primera vez, ellos entendieron muy bien la forma en la cual Moisés fue contando todo lo que estaba haciendo Dios desde el primer día hasta el último día. Y Dios, o mejor dicho Moisés, describió la creación con un lenguaje que para ellos era muy familiar a la construcción de un templo. ¿Sí? A la construcción de un templo. ¿Por qué hizo esto Moisés? Porque Moisés quiso mostrar o quería enseñarles que lo que Dios estaba haciendo cuando Él creaba el universo era crear un hogar en donde morar, un templo sobre el cual reposar, un templo sobre el cual reposar. Toda la creación fue hecha por Dios con el propósito de venir y morar en ella. Dios hizo a la creación para vivir en ella. Dios la hizo como si fuera un enorme, un gigantesco santuario. Dios no solo estaba creando un universo, Dios estaba creando un lugar en donde vivir. Y Dios estaba creando seres con quien vivir. Seres con quien vivir. Nunca fue el plan de Dios crear un universo, ponerlo en marcha y desaparecer e ir a crear por otros lugares. No. Dios creó a este universo como un santuario, como un templo, en donde Él quería descender y vivir. ¿Sí? Puso su imagen en este templo también. Puso al hombre, creado a su imagen, a su semejanza. ¿Sí? Para que esté acá en este santuario como un hijo obediente a su creador. Y para que gobierne en su nombre este santuario. Para eso Dios nos puso acá. Por eso Dios le dijo, ¿qué le dijo al hombre? ¿Sí? Ejerzan dominio, gobiernen bajo mi autoridad. Dios puso su imagen en este santuario y estaba dispuesto a morar en este santuario. Y así como sucedió cuando Moisés levantó el tabernáculo, ¿qué sucedió? Dice Éxodo 40, descendió el Señor y reposó en el tabernáculo. Así como sucedería muchos años después cuando Salomón levantó el tabernáculo, que descendió y reposó una nube, cuando Dios terminó su santuario, ¿qué hizo? Reposó, descendió sobre este santuario, tomó posesión de este santuario, lo llenó de su presencia, ¿sí? Como lo hace un monarca, un rey, al tomar posesión de un palacio, se sentó y dijo, esta es mi morada, este es mi santuario, y voy a vivir con mi creación. ¿Sí? En otras palabras, Dios estaba diciendo cuando reposó, yo voy a ser el Dios de ellos, y ellos van a ser mi pueblo. Yo voy a ser el Dios de ellos, y ellos van a ser mi pueblo. Un Dios santo, viviendo con una familia de hijos, de los cuales Él esperaba obediencia, llenando la tierra, gobernándola, viviendo en comunión con su Creador, en su santuario, para siempre. Eso fue la creación, hermanos. Eso fue la creación. Quiero que terminemos nuestra predicación considerando algunas aplicaciones, ¿sí? ¿Por qué era importante para Moisés
empezar su libro para esta gente a orillas del río con esta historia. Porque Él le quería comunicar a esa gente, y el Espíritu Santo quiere comunicarnos a nosotros, que nosotros podemos confiar en la palabra y en las promesas de Dios, ¿sí? Porque Dios es el Creador. Porque Dios es el Creador, ¿sí? El Dios que le había prometido a Israel que esa tierra iba a ser de ellos, era el Dios que había creado esa tierra, que había creado a las naciones que vivían adentro y que había creado también a la nación de Israel. Él tenía autoridad con su sola palabra, con su sola voz, de crear mundos, de crear universos, ¿sí? No era, como decía al principio, no era solamente el Dios de Israel. El Señor, nuestro Dios, no es solamente el Dios de los cristianos, ¿sí? Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Él es el único Dios verdadero. El mensaje de Génesis 1 para Israel a orillas del Jordán era que ellos no tenían que temer a las naciones, que eran numerosas, que tenían fortalezas, que tenían murallas altas hasta los cielos. Tampoco tenían que temer a sus dioses, tampoco tenían que temer a sus reyes, a sus ejércitos, a sus caballos, no tenían que temer nada, porque ellos habían recibido una promesa de la palabra de Dios, y Dios con su palabra crea mundos. ¿Lo ven? ¿Ven por qué fue tan grave la incredulidad de Israel cuando no quiso entrar a la tierra prometida? Quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero cuando Israel salió de Egipto, en pocas semanas, saliendo de Egipto, en poco tiempo llegó a la puerta de la tierra prometida. Y Dios les dijo que entren. Israel no quiso, tuvo miedo. Son muy grandes, hay gigantes, fortalezas enormes, no vamos a poder. ¿Se dan cuenta la locura, la necedad de desconfiar de la palabra de Dios? Dios con su palabra crea mundos. Dios con su palabra, Él manda y las cosas suceden, las cosas aparecen. Desconfiar de la palabra de Dios es desconfiar del Dios creador, del Dios creador. Entonces, puesto que ellos habían recibido promesas de parte de Dios, ¿sí? Y que este Dios era por encima de cualquier otro Dios de esas naciones, ellos podían estar seguros en la palabra de Dios. Mis hermanos, de la misma manera, nosotros podemos tener esperanza en este mundo tan diferente al mundo de Génesis 1. En este mundo lleno de aflicción, tristeza, dolor, pecado, podemos tener esperanza en las promesas de Dios. Podemos tener esperanza, ¿sí?, en que Él ha prometido que el que cree en Él no va a ser condenado, que Él ha prometido que Él va a llevarnos hasta el final, a los que hemos confiado en Él, que Él ha prometido ser nuestro Dios y que nosotros vamos a ser su pueblo. Nosotros no debemos vivir por otra cosa que no sea por las promesas del Evangelio, y debemos poner nuestra esperanza firme y sólida como una roca en esas promesas, porque fueron dadas por la misma palabra de Dios que a su orden trajo el mundo a la existencia, ¿sí? En segundo lugar, hermanos, también los animo a que consideremos el propósito con el cual Dios nos creó específicamente a nosotros los seres humanos, propósito de nuestra creación. Y los animo a que podamos responder con fe, con amor, con esperanza a este propósito. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Fuimos creados para ser sus hijos obedientes y para gobernar esta creación con justicia, con amor y rectitud. Fuimos creados para ser fieles a nuestro Creador, para confiar en Él de todo nuestro corazón, para esperar en sus promesas, para guardar sus mandamientos, para honrarle como fuente de nuestra vida y de nuestra salvación, y para representar delante del resto de la creación a nuestro Dios, a nuestro Creador, viviendo de manera justa los unos con los otros y con el resto de la creación, siendo amorosos y justos entre nosotros, administrando la creación, cuidando de ella, mostrando al mundo cómo Dios cuida de su creación, cuidando nosotros de la porción de la creación que Dios nos dio. ¿Sí? Cuidando nosotros. Una tierra, una familia, una mascota, un trabajo,
Lo que sea que Dios haya puesto bajo nuestra administración de esta creación, debemos administrarla con justicia, con amor y con rectitud. Por eso Salomón, en los Proverbios, decía que el hombre sabio cuida de la vida de su bestia. ¿Por qué? Porque incluso una mascota es parte de lo que Dios pudo habernos dado, ¿sí? Para que lo cuidemos. Respondamos, hermanos, a nuestro llamado como seres humanos. Una tercera aplicación que podemos sacar de esto que hemos visto es que nosotros debemos, cuando consideramos a Dios como creador, debemos sujetarnos a Él como la autoridad máxima del universo. ¿Sí? Dios es la autoridad máxima del universo. Eso es lo que hemos considerado cuando hablamos de que Dios creó el mundo con su palabra. Él dice y el universo obedece. Él es la autoridad, nosotros no somos la autoridad. De hecho, nosotros necesitamos que Dios nos dé permiso para saber qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer en este mundo creado. Adán y Eva tuvieron que esperar a que Dios le dijera, pueden comer frutas, para que ellos estén habilitados a comer fruta. ¿Sí? O sea, Dios es la autoridad. Nosotros solo estamos autorizados a hacer aquello que el Creador nos dio el permiso de hacer. Entonces, en este mundo de autoridad, no podemos exceder los límites de aquello que se nos autorizó a hacer. Eso es el pecado, hermanos. El pecado es una rebelión, es una sublevación, es una revolución contra la autoridad del universo. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Este mundo, mis hermanos, no es nuestro mundo. No es nuestro mundo. Es el mundo de Dios. Nosotros no tenemos autoridad para hacer y deshacer en la creación como mejor nos parezca. No tenemos autoridad. Eso es violar la autoridad del Creador. Atentar contra la vida de otro ser humano o comer de un fruto que Dios nos prohibió que comiésemos, lo que sea, es rebeldía, sublevación y revuelta. ¿Sí? Sometámonos a la autoridad de Dios. Temamos, mis hermanos, temamos la autoridad de Dios. Temamos la autoridad de Dios en este mundo. ¿Sí? Temamos al pecado, temamos a la rebelión. Dios es el creador, Dios es la autoridad. Nosotros somos su creación y nosotros estamos bajo su autoridad. ¿Sí? Finalmente, como última aplicación, quiero considerar una aplicación que hace el autor a los Hebreos acerca de este pasaje. El autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 4, reflexiona acerca de cómo Dios reposó. Pero a ese día en que Dios reposó, el autor a los Hebreos le pone otro nombre. Lo llama el reposo del pueblo de Dios. Entonces uno se pregunta, pero si en ese momento apenas había Adán y Eva, ¿cómo el reposo del pueblo de Dios? Es el reposo de Dios. ¿Qué significa que el autor a los Hebreos llame a ese séptimo día el reposo del pueblo de Dios? Bueno, ese reposo que Moisés describió como la consumación de la creación, como el clímax de la creación, como Dios viniendo a morar en medio de su creación después de haberla terminado, ¿sí? Nosotros la hemos perdido. Nosotros hemos perdido el derecho a vivir con Dios en esta creación. No me voy a adelantar demasiado, pero 2 capítulos más adelante vamos a ver que por causa de nuestra rebelión, Dios prohíbe al hombre tener acceso al lugar en donde estaba su trono. Dios pone querubines con espadas de fuego para que nadie pueda pasar. Perdimos el acceso a ese santuario. Perdimos el acceso a ese santuario. Traicionamos a nuestro Creador. Lo seguimos haciendo. Y por eso hemos perdido acceso a ese santuario. Ya no podemos estar en ese lugar en donde Dios reposa, en donde Dios vive con libertad en relación con sus criaturas. Nosotros ya hemos perdido ese derecho. Ya hemos perdido ese derecho. Pero el autor a los Hebreos dice que queda todavía un reposo para que nosotros entremos en él.
Y ese reposo para que nosotros entremos en él viene a través de Jesucristo. Viene a través de Jesucristo. ¿Sí? El autor a los Hebreos dice, de la misma manera en que Israel fue llamado a entrar en esa tierra de reposo, de la misma manera hoy para ustedes hay un llamado para que entren en el reposo del pueblo de Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Cristo es aquel que nos lleva de regreso al reposo, en donde Dios mora con su pueblo. Cristo nos lleva de regreso a ese lugar, a esa creación, en donde ya no hay más maldad, en donde ya no hay pecado, en donde ya no hay más maldición. ¿Sí? Todos sabemos, mis hermanos, que entre ese día en que Dios descansó y cesó de sus obras y hoy ha pasado mucha agua debajo de ese puente. ¿Sí? Pasaron demasiadas cosas, nosotros no somos los mismos, el mundo no es el mismo. ¿Sí? Algo pasó, algo que se va a describir también acá en el Génesis en detalle. ¿Sí? Pero en Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible, en Cristo Jesús, hoy somos llamados al volver, todos somos llamados a volver al lugar de donde nunca debimos habernos alejado, al santuario en donde Dios reposa y vive con los suyos, al reposo de Dios y su pueblo. El llamado del autor a los Hebreos es que respondamos al Evangelio con fe, para entrar en ese reposo y que nos esforcemos por perseverar en esta vida para poder entrar en ese reposo. Porque solamente, ¿sí?, aquellos que se esfuerzan perseverando llegarán y entrarán en ese reposo. Mis hermanos, Cristo nos lleva de regreso al santuario de Dios. Cristo nos hace atravesar las puertas del día séptimo y nos lleva a un nuevo día en donde va a haber una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, en donde ya no va a haber templo, porque el trono de Dios va a ser el templo y el Cordero va a vivir en medio de los suyos, y donde eso no se va a perder. No se va a perder. No va a haber un nuevo Génesis 3, hermanos. No va a haber un nuevo árbol del conocimiento del bien y del mal. No va a volver a pasar. Cristo nos lleva al reposo final y definitivo del pueblo de Dios. Entonces, aquellos de ustedes, mis hermanos, que están en el camino angosto, que están siguiendo a Jesús, escuchen la advertencia del autor a los Hebreos. Esfuércense por alcanzar ese reposo. Esfuércense, porque este camino es duro, es un camino angosto. Es un camino angosto. Las aflicciones y también el bienestar van a atentar, van a conspirar en nuestro corazón para alejarnos de nuestro camino siguiendo a Jesús. Y aquellos de ustedes que no son de Cristo, ¿sí?, tienen que saber que esta creación se va a acabar. Esta creación se va a acabar. Y ustedes, si no son de Cristo, junto con esta creación, también se van a acabar. Entren en el reposo. Arrepiéntanse de sus pecados, confíen en el Salvador que puso su vida para que sean perdonados de todos sus pecados y puedan entrar a morar con Dios por toda la eternidad. Que Él sea su Dios y que ustedes sean su pueblo. Señor, te pido que nos ayudes a poder con todo nuestro corazón responder a tu palabra, Señor. Señor, queremos honrarte en esta mañana como nuestro Creador. Y queremos honrarte, Señor, temerte. Y que muchos, Señor, en esta ciudad también puedan honrarte y temerte por nuestro testimonio, por la predicación del Evangelio, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos. Que tu palabra de verdad transforme la forma en la que nos relacionamos con vos, nos relacionamos los unos con los otros.
que podamos, Señor, honrarte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.